Bueno, buenos días entonces a los estudiantes de segundo medio A, segundo medio B. Voy a dar la explicación de las preguntas, ya indicaciones del control de lectura Tengo Miedo Torero, que vendría a ser la guía número 3, que me la pueden enviar por favor por Classroom, porque ahí está asignada y les puedo hacer ahí mismo las correcciones y ustedes pueden ver la retroalimentación. Los códigos de Classroom se encuentran acá para el segundo medio A y acá para el segundo medio B, que está incluido en la guía y que ya se les subió, ¿ya? Entonces, número 1 dice, considerando la lectura de los artículos sobre Pedro Lemebel, que fue lo que se le subió a Classroom, ya son 2 artículos pequeños, dice, y la obra Tengo Miedo Torero, explique el contexto de producción. Recuerden que el contexto de producción es en qué época se creó el libro, qué estaba pasando en ese momento, la ideología, el mismo autor, etc. Y una mención al autor. ¿Quién es Pedro Lemebel? ¿Por qué es importante en el ámbito nacional? ¿Qué tiene de trascendente todo este libro y además este personaje? Y cómo esto influye en el momento en que se creó el libro. Eso es lo que yo necesito que expliquen en no más de 2 párrafos, ¿ya? Acuérdense que cada párrafo tiene de 7 a 11 líneas, entonces no se excedan de todo eso. Esta pregunta tiene cuatro puntos. Entonces ustedes tienen que explicar en qué momento se escribió el libro, en qué momento histórico, qué es lo que estaba pasando, ¿ya? Y por qué es importante Pedro Lemebel. Esa sería la número 1. La número 2 dice que tienen que realizar una caracterización de los personajes. ¿Quiénes son y cuál es la importancia en el relato? La loca del frente. ¿Quién es? ¿Qué personaje es la loca del frente y por qué es importante? Y lo mismo con Carlos. ¿Quién es Carlos y por qué es importante? 3. En el texto se aprecian 2 historias paralelas. Hay 2 historias paralelas. ¿Cuál se relaciona con un momento histórico de Chile y qué se trata? Hay una historia que es histórica y hay un relato que es entonces ficcional. Ustedes tienen que distinguir cuál es cuál, escribir acá el histórico y qué estaba pasando en Chile en esos momentos, ¿ya? Número 4. ¿Cuál es el tema del relato ficcional que contiene la obra y cómo evoluciona el paso de la lectura? Acá entonces tienen que identificar, y tomados de acuerdo a la pregunta anterior, identificar el relato ficcional, qué pasa, cómo evoluciona, hacerme con sus palabras siempre, un breve, pero muy breve resumen, sin contar el final al 100%, cómo sucede toda esta historia ficcional, qué es lo que sucede, de qué se trata. Y número 5, entonces, considerando, dice, los artículos leídos y la misma obra, genere en un párrafo un resumen sin contar en detalle ni el final de la obra, evidenciando su reflexión, crítica y análisis. Utiliza la formalidad del texto expositivo para la redacción. Aquí ustedes tienen que decir por qué tengo que leer el texto. ¿Ya? Y sin contar el final, sin hacer un spoiler. Tienen que entonces identificar de manera muy formal, como si fuera un texto expositivo, por cuáles son las características y el resumen principal, las ideas principales de este texto, tal como está escrito en los artículos igual. Por eso les digo que se fijen y se manifiesten en los artículos y una reflexión de ustedes. Y acá al final les puse la tabla con los indicadores de cómo yo voy a evaluar la redacción para que ustedes vayan viendo. Entonces, en la coherencia, ustedes me tienen que mostrar, para tener los 2 puntos, la idea principal de forma clara y concisa, abarcando un solo tema con ideas secundarias que sirven de sustento. Texto expositivo. Cohesión, utilizar de forma adecuada y recurrente diversos conectores, correferencia y sinónimos sin falta ortográfica o sintaxis. Utilizar bien las palabras, los sinónimos, no repetir siempre el mismo conector pero, no repetirlo constantemente. Ya ahí tienen que ir jugando. El análisis de contenido, como ustedes con todo lo que han visto en distintas asignaturas, su experiencia de vida, lo que han leído, les sirve también para dar su comentario y opinión y lo mismo que va entonces en la reflexión de lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Así que cualquier cosa, el día martes
7 de abril, mañana, a las 10 de la mañana yo voy a conectarme a Zoom, les voy a mandar el enlace para que ustedes se conecten y me den todas las dudas y consultas que tengan. Que estén muy bien, chiquillos.